Bienvenido amante del misterio. Disfruta las historias de terror de la vida real contadas por personas que han sido atormentadas por entes oscuros. Comenzamos. Voy a ir a la línea telefónica. La Mega, buenas noches. Aló, buenas noches. Señor, buenas noches, bienvenido, gracias. ¿Qué pasó en un hospital? Cuéntenos. Bueno, pues tengo dos historias, una respecto al hospital y la otra respecto a un suceso que me ocurrió en pandemia. Vamos con lo del hospital, por favor, es el tema de la noche. Historias de miedo en hospitales. ¿Qué le pasó en un hospital? Bueno, pues más que de miedo, como decía Monseñor, pues hay muchas manifestaciones espirituales. Pues en ese momento tenía a un ser querido hospitalizado por el tema de la pandemia Sí. y pues no dejaban entrar absolutamente a nadie, a nada. Estaba en el tema de UCI. Pues desafortunadamente el tema del COVID, del estallido social, hubo pues muchas personas apostilladas en los hospitales. En ese momento pues era como muy limitado el ingreso. Este ser muy amado pues entró a esta área pues sin nada, absolutamente ni comunicación, y nosotros pues desde la distancia orando para que todo saliera bien. En ese momento pues llamaron a una familiar mía para que fuera y pues llevara algo de cuidado para el tema de UCI. Ella pues entró, habló con una enfermera y pues yo soy de creencia católico. Hay un rito, por decirlo así, que se le lleva la comunión a los enfermos. Ajá. Ella pues llevaba el portaviático que se llama. Llegó, entró y llegó y le dijo a la enfermera, y la enfermera le dijo, no puedo autorizar a nadie y que no entre. En ese momento pues le insistió mucho, ella le dijo que sí creía en Dios y pues la enfermera quedó como, ¿por qué me dice eso? En ese momento pues ella cogió el portaviático con la hostia dentro del portaviático, entró y pues él la consumió. Y en ese momento pues salió la enfermera, miró a mi hermana pues con cara de pues sorprendida. Mi hermana dijo, ¿qué pasó? ¿Está bien? ¿No está bien? Y después volvió y llegó y me dijo, no sé usted qué trajo, pero los signos vitales muy decaídos, la presión, el tema de oximetría. Y en ese momento que él consumió como ese pedacito, ya llegó y dijo, pero la hostia. Ajá. Ese señor, los niveles de oxígeno se le subieron, la presión, todo se estabilizó como si estuviera normal, muy sano. Se pues mantuvo feliz, pues me da como nervios, impresión. Y llegaba y decía, durante los años que he estado trabajando acá en UCI, la primera vez que veo esto. Y pues
todos nos sorprendimos, dijimos, no, pues ya va a recuperarse y lamentablemente falleció. Pero pues unos días anteriores también pues hubo como ese tema de acercamiento y decía que venía un padre como si fuera un capellán y pues que lo aconsejaba, le daba como ese ánimo y pues uno piensa como que pues, se va a recuperar, como que están ahí haciéndole como la compañía, pero pues y uno iban y preguntaba y decían no, absolutamente nadie. Dani, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, muchas gracias, bienvenido. Cuéntenos. Uy, Dani, tiempo yéndolo y con ganas siempre de como entablar comunicación con ustedes para contar mi historia. Bueno, yo hace como 10 años trabajaba en un hospital en el área administrativa en Bogotá. Voy a decir el nombre, en el hospital Engativá. Ok. Entonces allá se veían cosas, ¿sí? O sea, a pesar de ser no creyentes, se veían cosas extrañas. Por lo menos una noche yo trabajaba en un CAMI, es un centro de esos pequeñitos donde atienden heridos y todo eso. Y una noche, bueno, pues uno aprovecha el tiempo para dormir cuando no tiene nada para hacer, porque digamos que hay jornadas muy extendidas de trabajo. Una noche nosotros estábamos en esas, el médico descansando, yo descansando un rato mientras llegaba algo y de repente o sea, alguien entró y dijo, un médico, un médico. O sea, todos estábamos descansando, o sea, dejémonos de bobadas. Y el guarda de seguridad entró, pero lo extraño es que el guarda de seguridad es el que tiene que abrir la puerta y no, una persona entró. Y todos salimos y buscamos dónde estaba la persona y no estaba en ningún lado, o sea, en ningún lado. Entonces fue bastante extraño todos, pero en serio, todos lo escuchamos, o sea, digamos que fue una historia cortica que nos pasó a todos lo oímos, nadie vio nada, buscamos por todo lado, en ningún lado apareció nadie, solo escuchamos que alguien dijo, un médico, un médico. Nadie en ningún lado. Es como una pequeña historia, pero la historia... O sea, ¿creerían ustedes que el que entró gritando y lo que ustedes vieron de un médico, fue un fantasma? Pues creeríamos, porque es que, o sea, nadie se sonó ahí en la entrada como cuando la gente entra gritando que es un herido o algo, y frecuentemente lo hacen, entran gritando y no sé qué, nada. Los que estaban hospitalizados, dormidos arriba, todo en calma, solo, todo lo escuchamos, un médico, ¿Revisaron las cámaras? Porque hay cámaras. No hay cámaras. Ah, ¿no hay cámaras al entrar al hospital? No, en este hospital no. No, porque es un CAMI pequeñito. Ah, ok. Entonces aquí no hay cámaras. Bueno, esa es una pequeña historia de cosas que pasaban, pero en la que me quiero enfocar esto sí pasó en el hospital, en la sede principal, en el hospital Engativá, fue hace 10 años. Si alguno que me esté escuchando trabajó en esa época va a recordar esta historia, pero es una historia muy triste. Hace ya como 10, 11 años estábamos normal trabajando, había una enfermera, una chica que era muy bonita, una chica de ojos claros, bonita, era una enfermera. Ella trabajaba en partos y pues ella tenía un problema con la pareja, con la expareja. Resulta que ella durante un año nunca salió sola del hospital por el problema que tenía con esta pareja, lo típico que si no es de mí, no es de nadie, que le voy a hacer daño, no sé qué, en fin.
ella tenía un hijo con este señor. Entonces ella siempre salía acompañada hasta el transporte, hasta el Transmilenio, que queda ahí muy cerca de la estación de Transmilenio, el portal de la 80. Entonces, resulta que, bueno, ahí no sé si tú conoces que el tema de los contratos son como a cada 3 meses, como en muchas instituciones en Colombia. Entonces, una mañana cuando ella salía de turno, y dijeron, hey, toca dejar los papeles, toca dejarlos hoy porque si no, no hay contrato. Entonces ella dijo, listo, me quedo. La amiga la esperó afuera y entonces la chica la llamó y le dijo, no, mira, me tengo que quedar un momento haciendo estos papeles, si quieres te puedes ir. Y pues no te preocupes. Ella se quedó haciendo sus papeles, se fue y fue la última vez que la vieron en el hospital. 9, 10, 11 de la mañana, ella no llegó a su casa. No llegó a su casa, ya tenía que llegar a recoger a su hijo, hacer los temas del colegio, no sé qué, no llegó. Ella, la mamá de la chica empezó a llamar a todos los compañeros, que qué pasó, que no sé qué, entonces le comentaron que no, que ella se quedó haciendo unos papeles, que ella nunca se quedaba sola, nunca se iba sola, pero ese día se fue sola. Entonces imagínate que el tema fue que llegó la fiscalía, a investigar al hospital, supieron todo el caso, entrevistaron a las amigas, no sé qué. Ella comentó que sí, que desde hace un año tenía que irse siempre, no sé qué, que había un tipo que la esperaba, que no sé qué, que el ex esposo, bueno, comentó todo el tema, lo típico que pasa en Colombia. Y resulta que fueron a buscar al tipo a la casa y abrió la mamá del tipo, abrió la puerta y estaban los de la fiscalía y le dijeron, venimos buscando a este señor. Y la señora dijo, no, él ya no está. ¿Cómo así que no está? ¿Dónde está? Él se suicidó hace unos días. Entonces, nadie sabe qué pasó con la nena, dónde quedó. El tema fue que pasaron unos meses y me da escalofrío. Estoy recordando y me da escalofrío el tema. Pasaron unos meses y en la noche, bueno, ellos entregan turno como a las 6 de la mañana. Sí. Y dejan todos los pacientes listos, no sé qué, en partos normal. Resulta que muy a las 5 de la mañana estaban ya terminando de hacer ronda las enfermeras, porque a las 6 tienen que entregar turnos, sus notas, no sé qué. Y había una señora en partos que ella no tenía que haber salido. Estaba arreglada, estaba bañada, estaba vestida, sentada, ya esperando para irse. Entonces estaban ya pasando ellas, no sé qué, presentan a todos los pacientes, este está el paciente, tiene tal cosa, falta esto, medicamento tal, no sé qué. Entonces imagínate que la vieron, ¿y tú qué haces así? ¿Porque estás bañada? ¿Porque estás...? ¿Qué pasó? Tú no puedes salir todavía. Pero ¿cómo así? Si una enfermera vino y me dijo que ya me dieron salida. ¿Cómo así? Si no, pero no sé, es inaudito. ¿Quién le dio salida? ¿Pero dónde? Pero así empezaron a indagar, súper preocupadas porque la señora no tenía por qué salir, estaba, digamos que todavía en hospitalización. Entonces llamaron a cada una de las enfermeras. ¿Fue ella? No. ¿Ella? No. Pero es que ¿cómo le van a dar salida? Bueno, se armó el chicharrón ahí. El tema fue que ¿cómo era la persona? ¿Cómo era la persona? Le preguntaron. Y ella dijo, ella era así, ella era mona, era de ojos claritos,
era medio acuerpadita, altica, y empezaron a describir, fue a la muchacha que se había muerto allá que se había desaparecido ya hace un par de meses. Y una amiga de ella tenía una foto y le dijo, ¿es ella? ¿Así es la chica que viste? Y ella, sí, ella es esa, ella fue la que me dio la salida. Todas se quedaron en silencio, no le dijeron absolutamente nada. Mami, por favor, fue un error, vuelve a acomodarte, te vamos a volver a canalizar. El tema es que la chica la había descanalizado, la había limpiado, o sea, estaba lista para irse. Fue la última vez que podríamos decir que a nivel paranormal se vio a esta compañera de trabajo en el hospital y nunca nadie sabe qué pasó con ella. Ya va la línea telefónica. Antes, Alejito, buenas noches, bienvenido. Ya puede contar su historia de hospitales. Buenas noches, Dani, ¿me escuchas? Adelante. Buenas noches. Bueno, Dani, quería contarte una historia. Resulta desde que hace como año largo tenía hospitalizado a mi hijo y a mi mujer en el hospital cardioinfantil de acá de Bogotá. ¿Me escuchas? Sí. Dani. Sí, lo oigo. Lo que pasa es que su internet está Dani. muy malo y por eso no le interactúo. Porque mi voz le va a llegar mucho más tarde. Hable, cuente la historia completa, por favor. Bueno, resulta sucede que en el 505, digámoslo así, en la habitación 505, mi mujer tenía digámoslo así, una paciente que era la compañerita prácticamente de habitación. La que había en la siguiente habitación era la 506. Entonces pues estábamos normal, yo estaba ahí con ella normal, cuando de repente estábamos hablando, me acuerdo que teníamos el niño hospitalizado, lo teníamos en estas cabinas como de incubadora, donde los tienen a ellos, y ella estaba hospitalizada por una infección que le habían hecho una operación, y pues ella estaba pues muy enferma. Bueno, pero pues ya está en recuperación. Cuando de repente, Dani, la máquina, esa que te marca los signos vitales, empezó a aumentar, ¿cierto? De repente. Entonces, el cuarto se puso en ese momento como frío, pues yo pensé que de pronto pues era miedo, ¿cierto? Entonces, en ese momento yo salgo obviamente alarmado porque pues pensé que de pronto ella estaba mal, pero pues ella se veía bien, estaba súper bien. Entonces en ese momento yo salgo, voy a buscar a la doctora, la enfermera para llamarla, que estaban en tiempo de visita. Cuando yo salgo, Dani, y abro la puerta, siento un frío pero escalofriante en los pies y en las manos, en todo el cuerpo, o sea, un frío como si me dejara débil. Cuando yo voy y busco la enfermera, ella viene, pero sucede que en el cuarto del 506, donde estaba la paciente que te digo, acaba de fallecer. Era una mujer, acaba de fallecer en ese momento, tenía la puerta entreabierta y yo me asomo y hacía segundos que ya ella había fallecido, Ani. Entonces pues yo pienso y como que lo relaciono con que, digámoslo así, que el espíritu, la energía de ella
era la que se estaba manifestando en el cuarto, porque obviamente pues el cuarto estaba súper pegado ahí al otro, al de mi mujer, y pues Dani súper fuerte, que es súper débil, pues, una sensación impresionante. Pues yo pienso que después, o sea, al contar esta historia, pues yo resumo que el espíritu es como, o sea, la muerte es un espíritu, Dani. Yo pienso que la muerte es un espíritu y en el momento que ella llega, nosotros pues somos capaces de percibir esa energía, como lo decía el señor Monseñor. Después esa es mi historia y pues nosotros le preguntamos a la enfermera que pues cómo estaba mi mujer, cómo se sentía. Ella dijo que no, que sus signos vitales estaban perfectos y pues fue cuestión de segundos, fue cuestión de segundos que el marcapasos de los signos vitales se aceleró, pero sí me parece muy extraño. Lo relaciono con la muerte de la paciente que estaba en la otra habitación. O a la línea telefónica, la Mega, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Dani, mi nombre es Rodrigo Rodríguez, lo llamo desde la ciudad de Pereira. Uy, hábleme un poquito más claro, ¿desde Pereira? Sí, correcto. Ok, bienvenido. ¿Qué pasó en un hospital? Adelante. A ver, Dani, yo hace muchos años vengo trabajando en diferentes clínicas de acá de la ciudad, ¿cierto? Entonces, pues, suceden muchos fenómenos extraños, pero le voy a contar uno que fue sorprendente. Hace unos 4 o 5 años estábamos en el turno de noche y sucede que estábamos un compañero, nosotros somos parte administrativa, pero yo manejaba las cámaras en ese día porque no hay seguridad privada en esa clínica. Entonces, ¿cómo le parece que en la parte de arriba tenía otro compañero y una muchacha de farmacia? Resulta que ellos a la muchacha de farmacia salían a entregar las drogas, los medicamentos, y normal, todo el momento eran tipo 11:30, no eran las 12 de la noche, aún era temprano. Cuando vemos que ella sale corriendo, se siente un ruido y salieron corriendo mi compañero y ella, llegaron y encontraron todo en el piso. Entonces ellos me llaman a la parte donde yo estoy y me dicen que si podía ir a revisar la cámara, que había pasado algo muy extraño. Pues Dani, te cuento que fue sorprendente para nosotros porque las estanterías de los medicamentos, ellos las tenían sobre unas cajas y esas cajas tienen unos bordes, ¿sí? ¿Qué sucede? Llegó y se ve literal la caja sola, se levanta lentamente y se va corriendo. Una caja grande, plástica, y se fue corriendo y todos los medicamentos, todo se volteó. No, hasta el sol de hoy nunca encontramos explicación a lo que sucedió. Muy bien, historias de hospitales desde Pereira, muchas gracias por compartir la suya. Checho Álvarez, bienvenido al Cartel Paranormal, ya nos puede contar su historia. ¿Viejo Tripas, bien o no? Bien, señor, adelante. Bueno, te cuento, yo soy médico, soy especialista en sexología, pero hace mucho tiempo pues era también médico general, ¿sí o qué? Ok. Yo trabajaba en el servicio de urgencias pediátricas de un hospital aquí en Medellín y pues ese día había sido un día relativamente tranquilo, solamente teníamos pues 2 pacientes adolescentes, uno como de 12 y otro de 14 años en observación, no teníamos más. Y normalmente éramos 2 médicos y nos repartíamos pues como para descansar hasta cierta hora. Entonces, yo normalmente no duermo en los turnos de noche, no soy capaz.
y como a las 2 o 3 de la mañana no habían pacientes, entonces yo estaba jugando en el computador, no tenía nada mejor que hacer, cuando llegó una de las enfermeras de hospitalización y me dice, doctor, ese niño que hay por aquí corriendo, que hay que decirle a la mamá pues que le ponga cuidado, que no es hora para que un niño esté jugando. Yo, mujer, en este momento solamente tengo 2 pacientes en observación y son un adolescente de 14 años y un adolescente de 12. Esa mujer se puso pálida, inmediatamente se puso temblorosa y pues ella no tenía pues como ninguna cara como de estar haciendo ninguna broma ni ninguna cosa de esas, sino que simplemente pues de manera muy natural me dijo, doctor, ese niño de camisita a rayas está pues por aquí corriendo y no es la hora adecuada. Yo fui y le mostré a mi hija que definitivamente aquí no tenemos ningún paciente de las características que describes, y esa mujer pues se subió para su servicio muy muy asustada. Cuando ya luego yo les conté pues a las enfermeras, me contaron que días antes, que años antes, perdón, había muerto un niño con esas características ahí en el hospital, y que no era infrecuente que lo vieran pues por ahí corriendo y jugando en los pasillos del hospital en las noches. Y supongo yo pues que nada, que estaba entretenido viéndome jugar ahí, me hizo compañía un rato, y yo pues realmente soy bastante escéptico, pero esa sí me la creí. Hola, Tripa, buenas noches. Buenas noches, señor, bienvenido. ¿Y qué pasó en un hospital? Tripas, mira, yo soy conductor de ambulancia, trabajo en un hospital, no puedo decir el nombre, es en un municipio de Cundinamarca, en el segundo piso, donde salen los pacientes de posoperatorios después de la cirugía. Una noche, una de las enfermeras, que ya es una señora de edad, llegó al primer piso de urgencias en un mar de llanto, no podía ni hablar, mejor dicho. Fue a darle el medicamento a uno de los pacientes y ella dice que ya se lo había dado. Cuando describió a una enfermera que había trabajado hacía muchos años en ese hospital y que había fallecido, pues no en el hospital, pero había fallecido. Cuando fueron a mirar, faltaba la ampolla del medicamento que tenían que aplicarle a la señora. Es de uno. Y dos, como paciente en un hospital, me estaban atendiendo por una apendicitis y estaba llorando un niño muy fuerte, pero pues eso que tú ves que empiezan como la gente a brincar, a saltar, a correr. Yo pensé que era una urgencia. Cuando después la enfermera me saca de la sala donde yo estaba, me dice que nos tenemos que ir para otro piso. Entonces pues yo le pregunté qué había pasado, y ella me dice que estaban escuchando un niño, pero que en ese hospital no había pediatría. Esas son las dos historias, Tripa. Aló, buenas noches. Señor, buenas noches, ¿cómo está usted? Bienvenido. ¿Y qué nos cuenta de hospitales, actividad paranormal? Adelante. Sí, señor viejo David, yo soy muy fiel oyente a ustedes. Gracias. Y con respecto al tema, yo lo estoy llamando desde Castilla, Tolima. Sí. Entonces tuve una experiencia hace 10 años, en 2013. Tuve un cáncer linfático en 4º grado. Estuve hospitalizado 90 días. Sí. Y más o menos en el día 42 me encontraron el cáncer. Y llegó el oncólogo que estaba viajando de Estados Unidos. Yo estaba en el Federico Lleras en Ibagué, Tolima. Ok.
Y entonces me comenzó el tratamiento, que estaba muy mal. Me iban a bajar a la UCI. Entonces, pues no hubo la forma de que me hicieran en el día los tratamientos, me iban a hacer aquí mi urgencia. Por la tarde, como a las 6 de la tarde, los médicos, el interniseo, que tenían que hacerme una transfusión de sangre. Entonces se pasó el turno, llegó el turno de la noche, se embolató la transfusión. Yo tenía un compañero porque en esos hospitales los cuartos son compartidos. Sí. Entonces yo siempre sí fui una persona, digamos, racista. Entonces yo dormía mal porque de noche me daba fiebre. Y en ese día 42 ya no me podían aplicar la droga para bajarme la fiebre porque me dañaba los riñones. Entonces me colocaban pilas, como colocarme hielo sobre el cuerpo. Llega como a más o menos 11 de la noche, me prendieron la luz, llegó un señor de rojo, y yo dije, uy, mire, un negrito vino, enfermero negrito. Él llegó y me miró todos los equipos que yo tenía conectados, el suero, y me dijo que cómo estaba. Pues yo hablé con él y mi compañero profundo, en un sueño total y pues la luz prendida. Dijo, no, mire, yo ya vuelvo, le vamos a hacer la transfusión de sangre. Al lado había un señor que estaba preso y tenía el guardia penitenciario lo cuidaba en la otra habitación. Evidentemente, como 10 minutos volvió con la bandeja, con todo lo que tenía que hacer y comenzó a aplicarme sangre. Entonces pasó eso, se sentó un rato conmigo, me quitó las pilas, porque se llaman las pilas, como unos hielos que le colocan a uno, y me comencé a sentir mejor. Entonces él me comenzó a hablar de que tenía que mirar la vida de una forma diferente. No juzgar, buscar a Dios como lo estaba buscando, no era la forma. Y mi compañero profundo. El hecho es que yo logré dormir esa noche sin pila. Me aplicó la sangre, me inyectó la sangre, me aplicó dormí después de tanto tiempo, de los 42 días, muy bien. Y por la mañana, a las 6 de la mañana, llega el turno, lo prepara uno para que los médicos lo visiten a las 7 de la mañana. Y hagan la revista los médicos. Y lo mismo, yo le dije, bueno, cuando llegaron, ¿cómo se siente? Y yo, no, pues bien, y me vieron que las pilas no estaban puestas. Y yo, no, yo estoy bien. Anoche vino un enfermero así, y me puso sangre.
Duró más o menos como una hora, hora y media. Él se fue como casi a las 12:30 de la noche. Y al otro día todo el mundo aterrado porque no había mandado a nadie, esa no era la hora, no era el procedimiento. Bajaron al laboratorio donde estaba el banco de sangre y todo eso. Y sí habían sacado como 2 o 3 bolsas que él me aplicó, no me acuerdo bien. Y mire esa todo el historia, mundo aterrado. y ahí le tengo una pregunta, y qué interesante esta historia, y es lo que yo le preguntaba ahorita a Esteban. Hablamos de un enfermero, digamos, fantasma, que, mejor dicho, lo atiende a él. Pero ahí viene mi pregunta. ¿Usted cree entonces que un fantasma es capaz, primero, de hacerle el tratamiento a usted, y segundo, tomar esas pruebas y llevarlas hasta un lugar? O sea, ¿un fantasma puede hacer todo eso? Porque usted lo vivió, su experiencia. ¿Usted cree que eso fue real? Sí, claro, sí, señor. Sí, claro. Pero yo no lo catalogo como un fantasma. ¿Cómo que lo catalogó usted? Digo que es un ángel. Un ángel. Sí, porque él Ok. me canalizó, me cogió los brazos, me colocó todas las jeringas donde tenía los cablecitos, las mangueritas, todo lo hizo y yo lo sentía y se sentó al lado mío. ¿Qué historia? ¿Ah? Señorita Camila, buenas noches y bienvenida al Cartel Paranormal. ¿Qué historia tiene usted sobre hospitales? Buenas, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bueno, mira, en el hospital donde actualmente trabajo no se cuenta con pediatría ni nada que tenga que ver con niños. En un tiempo anterior sí, pero pues ya no funciona. Había una UCI pediátrica en el 3er piso. Actualmente en la UCI en la que yo estoy es de adultos y está en el 2º piso. Entonces, hay algo en particular que pasa con los pacientes, que era lo que estaba comentando Esteban Niño, y es muy cierto. Yo no lo creía hasta que un día me pasó en turno. Yo estaba de noche, había una paciente que ella estaba súper estable, o sea, ella estaba estable, ella estaba orientada, hablaba, era de muy buen comer, ella te hablaba, o sea, estaba perfecta, ella solamente ya se tenía que mandar para piso. Cuando la señora aproximadamente como a las 3 de la mañana comienza a llamarme, enfermera, y claro, como estamos ahí en el stand, yo dije, ¿qué le pasó? Dime, cuéntame, ¿qué necesitas? Ella me dice, sácame esta niña del cuarto que no me deja dormir. Y yo me quedé mirándola y yo como que, ¿qué niña? Y ella me dice, sí, mira, esa niña, sácamela porque está jugando y no me deja dormir. Y yo me quedé así como que yo no sabía ni qué responderle, o sea, yo me quedé como que, ok, ya fue lo único que pude decirle. Cuando, bueno, yo me salí, le dije a las auxiliares, oigan, esta señora, tal cosa, les conté. Entonces las auxiliares me dijeron, jefe, esa paciente se va a morir. Y yo no les creía, y yo decía, ¿en serio? Me dijo, sí. Aquí siempre que aparece una niña,
el paciente se muere. Entonces yo les decía, pero si la señora está estable, no tiene ningún síntoma de inestabilidad hemodinámica, o sea, ya está bien. Entonces ellas me decían, jefe, téngalo por seguro que esa paciente se muere. Bueno, la señora siguió peleando con la niña, ay, pero bájate de la cama, que no me dejas dormir, yo no sé qué. Yo entrego el turno diciendo eso, manifestando eso. El turno entrante me dijo lo mismo, jefe, esa señora se va a morir. Yo no creía. La señora siempre sale a piso y yo dije, era pura mentira porque la señora pues a la final salió viva. No pasó ni una semana cuando la señora volvió otra vez a la UCI peor. Ahí ya sí estaba súper mal, ya ahí sí los familiares ya hasta habían firmado disentimiento, la señora ya estaba mal. Y justo esa señora murió, pero esa señora no se quería morir. ¿Cómo nos damos cuenta nosotros? Porque la frecuencia cardíaca es tan baja, lo normal es de 60 a 100, entonces ella llegaba a 44, 30, 44, 20, 0, 20, 30, así. La señora no se quería ir. Entonces, ¿yo qué hice? Y eso funciona efectivo. Todos los pacientes, en su mayoría, funciona. Le hice un Padre Nuestro. Yo la agarré de la mano y oré con ella. Le hice un Padre Nuestro y le dije que descansara, que se fuera tranquila. Inmediatamente cuando yo termino el Padre Nuestro, ella muere. Entonces de una me acordé lo que me habían dicho las auxiliares, jefe, esa paciente se va a morir. Y efectivamente, esa fue la primera. La segunda fue que el personal del hospital se quedó sin contrato y habíamos quedado como 3 jefes. Pero como nosotras manejamos medicamentos como fentanilo y tú sabes que eso lo utilizan para drogas, tenemos que estar pendientes de que nadie entre y se las lleve. Entonces yo me quedé en la UCI sola, la UCI completamente sola. Me tocó quedarme ahí y yo me estaba quedando dormida y eran como las 3 de la mañana. Y los del aseo me decían, jefe, ¿no le da miedo quedarse sola? Y yo, no. Jefe, aquí aparecen cosas. Es en serio, no se quede sola. Yo dije, no te preocupes, yo confío en Dios. Yo me estoy quedando dormida en el mueblecito cuando yo cierro los ojos y los abro y veo un niño que me está mirando parado en mis pies. Y yo me asusto y vuelvo y abro los ojos y ya no está. El niño era como trigueñito, gordito, pequeño, tenía unos 4 años. Tenía una blusita, tenía un suétercito tipo polo, rayado, unas rayas grandes, horizontales, entre blancas y azul rey. Yo me asusté y me dio tanto miedo que yo me tuve que salir. Yo sentí como que me estaban mirando, pero ahí fue donde yo abrí los ojos y vi que el niño estaba ahí quietecito mirándome. Y yo me paro asustada. Entonces ya llegaron los del aseo como a las 4 de la mañana. Yo llamé a mi mamá y estaba súper asustada. Y así pasan muchas cosas en esa UCI. Hace poco vieron también una niña rondando. Y eso es así lo que me ha pasado en la UCI. Hola, buenas noches. Señor, buenas noches, bienvenido. ¿Y qué le sucedió a usted en un hospital? ¿Cuál es su historia? Bien, ok. Todo bien. ¿Cómo está? Bien.
Te hablo desde Medellín. Desde Medallo para el mundo. Bueno, lo oímos. Bueno, Tigre, ¿cómo le parece que acá en Medellín hay, en el barrio Aranjuez exactamente, hay un lugar muy famoso, es un centro recreativo pues de una famosa caja de compensación? Por obvias razones, más bien omitamos el nombre. Ok. Resulta y sucede que en ese sitio hace años era el manicomio municipal, pero que aplica para la historia, para las historias de hoy, ¿cierto? Hagámosle, claro. Ujú. Era el manicomio municipal, e incluso ahí estuvo internado, porque se me escapa el nombre, un famoso escritor, poeta antioqueño muy famoso, fue internado, pero se me escapa el nombre. Pero bueno, resulta y sucede que pues eso es una leyenda pues de hace muchos años, y es comprobada, está muy bien documentada. Una noche, dice pues la historia está, una noche fría, estaba un vigilante dando rondas, ya pues como funciona ahí el centro recreativo normal. Y para el lado del auditorio era donde queda la morgue del manicomio. Ahí en ese lado, el vigilante dando la ronda, le apareció un espectro. Dicen pues que era una noche fría, lluviosa, se le apareció un espectro ahí. Dicen mucha gente que frecuenta el lugar, hay alta actividad paranormal. Y se le apareció un espectro al vigilante y le dijo: no, que no me tenés miedo. Claro, el vigilante obviamente se asustó, cayó desmayado. Lucifer, mire, llegó Lucifer al cartel paranormal de la Mega. Lucifer, buenas noches, bienvenido. ¿Y qué nos quiere decir usted respecto a hospitales? Dani, muy buenas noches. Aquí desde Bogotá, escuchando el cartel paranormal. Muchas gracias, bienvenido, cuéntenos. Bueno, Dani, pues yo soy un ingresante, soy estudiante de medicina, ¿sí? Voy a tomar, pues, he estado en varias ocasiones en varios hospitales. Voy a tocar un tema con un hospital, no sé si es igual o sea el mismo hospital que estaban hablando desde un comienzo del programa, del Hospital San Ignacio. Ok, el que está aquí en la Javeriana, en Bogotá. Sí, yo estoy en la Universidad La Javeriana. El hospital es donde uno hace las prácticas. Okay. A mí me ha pasado muchas cosas, transcurso de estos años que llevo estudiando, haciendo mis prácticas en el hospital. Y yo digo que una de las cosas pasa así, muchas cosas paranormales en ese hospital. Una de ellas es en el 5º piso, donde queda el área de pediatría, donde hay niños. Se aparece un niño, siempre, no sé por qué, pero se aparece lo que es de una a 2:30 de la madrugada, se aparece un niño en el corredor B, afuera, digamos, de la UCI, ya donde queda la hospitalización, donde salen los niños que salen de la UCI. Siempre a esas horas sale un niño con una pelotica, sale jugando. Hay ocasiones que usted está ahí, cualquier cosa, usted escucha. O sea, usted escucha como que el ruido de la pelota, cuando él comienza a jugar, cuando él comienza como a gritar y eso. Es tanto así que digamos que eso ya se volvió algo normal
porque pues al principio uno como ingresante nuevo pues se lo toma como algo de asombro, pero las personas que ya llevan mucho tiempo ahí pues ya lo ven como algo normal, ¿sí? Ya dicen, ya han contado que dicen que es un niño, pues que él murió, pero que el alma, o sea, el alma anda en pena todavía en ese hospital. Entonces es una de las cosas que a veces, o por lo menos en las ocasiones a veces lo asustan a uno en las escaleras. Usted va en las escaleras, lo asustan. Yo pensaba que solamente asustaban de noche o en la madrugada, como toda la mayoría piensa, ¿no? Es que la madrugada, en la hora muerta es donde más asustan, ¿no? En los días también, en el día también, en el día usted puede ir, ocasiones que usted puede ir bajando las escaleras y usted de repente llega un momento que usted como que siente algo, como un empujón o una brisa que como que lo empuja a caer de las escaleras. El caso más reciente, no hace mucho me pasó, fue en la UCI. La UCI es uno de los lugares donde yo digo que más concentración paranormal puede haber. ¿Por qué motivo? Porque es donde más personal, digamos como que muere, ¿sí? Sí. Entonces, digamos, una vez nos pasó, eran como eso fue el año pasado, finalizando noviembre del año pasado. Eso era como en la tarde, no me acuerdo exactamente qué día, pero eso fue en la tarde, ya como tipo 6:30 a 7. Nosotros, pues como nosotros los de medicina tenemos que estar rotativamente por todo el hospital, verificando a los pacientes en los estados. Ese día me mandaron para la UCI. Había una cirugía programada para un señor. Resulta que el señor, bueno, ya como esas horas hicieron la cirugía, pues lastimosamente el señor murió, falleció. Lo que pasó fue que cuando él fallece, bueno, nosotros habíamos salido normal, cogimos el ascensor, íbamos a bajar para el último piso, para el subsótano, íbamos a bajar, cuando de repente, lo que dicen los doctores, los médicos que estaban ahí, fue que el señor murió y todo el hospital, literal, solamente el hospital, solo el hospital, se apagaron las luces. Pero eso fue fue segundos, ¿sí? En segundos volvió y boom, volvió nuevamente, se apagó. Luego nosotros íbamos en el ascensor cuando de repente como que se trancó, se apagó y volvió nuevamente, se prendió. Y volvió nuevamente y que el señor volvió 2 veces, o sea, 2 veces se prendieron, se apagaron las luces, pero solamente del solo hospital, no fue ni de la cuadra ni alrededor del hospital, nada, sino solamente del hospital se fueron las luces 2 ocasiones. Ya en la última ocasión que el señor alcanzó como que a volver nuevamente, el oxímetro de le cogieron otra vez nuevamente los signos vitales. El señor no duró ni 5 minutos y volvió nuevamente, se desconectó. Quedaron los elementos en cero, o sea, no hubo signos vitales, no hubo nada. En estos momentos volvió nuevamente, pero entonces ya no se apagó la luz, sino que comenzó como a parpadear. Pues según dicen, después de eso, nosotros subimos arriba nuevamente al piso, porque eso de la UCI, a preguntar qué había pasado. Según dice que fue que cuando el señor murió, que las luces y eso se comenzaron a apagar y todo eso. Pero en todo el hospital. Ya después de ahí dijeron que había sido que de pronto que el señor, pues no sé, que no sé si era cierto o no,
que el señor de pronto manejaba lo que era brujería o magia negra y que por esos motivos son que a veces pasan esos sucesos de esas ocasiones. Como una vez también nos pasó. Le hago una preguntita. Usted como estudiante de medicina, ¿usted es creyente de todo esto, los fantasmas y que la persona al morir puede quedar como fantasma y que en los hospitales asustan? ¿Usted es creyente de eso? ¿O usted cree que con el paso de los semestres y de sus estudios en medicina va a perder esa creencia? No, Dani, yo a veces me pregunto lo mismo, ¿sí? O sea, yo a veces me pregunto, bueno, si usted muere, ¿qué pasa? O sea, porque hay muchas versiones si usted mismo lo dice, ¿sí? ¿Qué pasa si usted muere? Si realmente usted reencarna en otro cuerpo o no reencarna, o como lo acaba de decir usted, si usted muere, usted ve, usted observa su alma, observa cómo los médicos intentan reanimarlo para que reviva nuevamente. O sea, digamos, yo digo que no, ¿sí? Yo digo que no, porque pues, o sea, yo digo que cuando usted muere, el alma de una vez sale, ¿sí? O sea, no, yo, digamos, digamos, de que se pueda ver otra vez, o que usted vea que si usted cómo lo revive, que usted ve, puede ver a sus familias. No, yo digo que no. Pero entonces las historias que me ha contado respecto a fantasmas, entonces ¿el fantasma qué es? El fantasma, o sea, yo digo que el fantasma es o sea, es una persona que queda penando. En ocasiones son personas que quedan penando o que nunca no se quieren ir o le hace falta algo, ¿sí? Como por lo menos cuando usted se apega a una persona y usted se aleja de esa persona, usted siempre lo va a extrañar, usted nunca se quiere alejar de esa persona, ¿sí? O sea, yo creo. Entonces todos quedaríamos como fantasmas. Sí, o sea, y el bien y el mal existe. Las brujas existen, los duendes existen. Yo he visto también duendes. O sea, yo cuando fui militar, ya saliéndome el tema, yo también fui militar en una por allá. Pero exactamente, Lucifer, no nos salgamos del tema y me guarda historias para después de duendes y todo eso para continuar con los hospitales. Un abrazo al estudiante ahí de medicina, la Javeriana. A los javerianos, un saludo, yo soy javeriano y ahí me acuerdo y un abrazo para los que estaban en comunicación en el edificio 67, si es que aún hay la facultad de comunicación, pues, sí, creo que sí. Ahí se decía que asustaban. ¿Y qué tiene que ver esto con hospitales? Que ese edificio de la Facultad de Comunicación Social, el 67, era un edificio que hacía parte del hospital. Era el edificio neurológico. Y a mí me tocó esa transición. Entonces yo estudiaba comunicación en ese edificio, pero a veces pasaba alguien en camilla por el lado de los salones, porque había unos pisos que aún estaban funcionando como hospital mientras hacían toda la transición de ese edificio para volverlo la Facultad de Comunicación y que ya no fuera del hospital. Y se decía que asustaban. Entonces un abrazo para los que estaban en comunicación ahí en la Javeriana, en el 67. Bueno, muchas gracias. Pues me presento mi nombre. Tranquilo. Yo soy de la ciudad de Girardot. Lo que pasa es que en Girardot está el hospital que cuando yo era chico o adolescente era el INTUC. Y ahora es una entidad que está abandonado y lo utiliza el SENA, lo utilizamos. Ahí nací yo. Ok. Después,
posteriormente con un conocido, muy conocido, como casi un hermano, se llamaba Eduardo, el señor lo contrataron allá para ser vigilante. Él terminó el bachillerato con nosotros en nuestro colegio y él se fue para allá. Entonces nosotros lo visitábamos allá los primeros 2 días que él estuvo trabajando en el hospital. Y como era nuevo, pues lo pusieron de turno de noche. Entonces otro día lo visitábamos, era el turno de 6 a 6. El señor Eduardo, entonces, un día fuimos a visitarlo y ya no estaba, lo habían cambiado. Pero ¿qué pasó con Eduardo? Fuimos hasta la casa en el Alto de la Cruz de Girardot. Y pues él nos contó, pero mire, así yo renuncié, no duró sino 2 días. Yo renuncié porque estando a las 2 de la mañana ahí en el hospital, cuidando, en el momento era listo los salones, entonces vi pasar una señora de blanco, como con una material instrumental en las manos. Y yo la llamé porque en ese momento no tenía que haber nadie ahí y me dirigí a donde estaba ella a como unos 5 o 6 metros, digo, y se metió hacia la izquierda, pues yo para abajo. Sí, pero dijo, ¿para dónde? Pues le preguntaba, ¿para dónde? Pues no, pues yo hacia abajo, cerca de los árboles, ahí había un árbol de mamoncillo ahí, un árbol muy bonito. Y entonces, cuando él cogió para allá, me dijo, mire, y arrancó para un cuarto grande. Ese cuarto lo utilizaba el hospital, según cuenta mi mamá, porque mi mamá sí estuvo allá varias veces cuando estaba ahí. Era la morgue del hospital. Entonces, la señora, lo que nos decía Eduardo era que entró a ese cuarto, cerró la puerta con tal fuerza, y él pues entró pensando que era una ladrona o algo así. Y entró y se le cerraron la puerta y el cuarto cogió mucho frío. De tanto el frío él que salió y se fue y se metió al cuarto de él allá porque del susto dejó botada la linterna y todo y renunció al otro día al cambio de turno. De las 6 de la mañana dejó y se fue. Digo que nunca, él nos contaba, nunca había sentido yo, él era de Tolima, y entonces nos decía que nunca había sentido ese frío ni en Bogotá ni en Venadillo. Él era de por allá de Venadillo, nunca había sentido ese frío en el campo. Entonces, nunca más. Y pues ese hospital siempre ha tenido esa historia, porque no solamente lo he escuchado de él, sino a otras personas que han trabajado ahí. Y usted, le hago una pregunta, de usted bajo sus creencias, ¿usted cree que alguien que muere en un hospital, entonces el fantasma queda ahí, y digámoslo para siempre, porque el hospital deja de funcionar y siguen asustando ahí? ¿Por qué un fantasma se queda en un lugar después de tanto tiempo? ¿Será que uno queda para siempre, para la eternidad donde muere si es fantasma, o qué cree usted? Yo creo que sí crea impregnada la energía. O sea, yo no es que sea ni esotérico, nada, yo profeso mi religión y todo el cuento, pero sí queda, o sea, porque lo hace, mi experiencia, la experiencia ya es mía, eso no me lo contaron, nadie lo dijo, nadie lo contó. En Girardot, en el Barrio Blanco, allá frente de Unicentro, hay una casa. Y esa casa la tenían un obispo, bueno, la curia de Girardot en ese entonces, en los años 50, años 40. No miento, años 50, años 70, años 60. Y ahí murió una niña, como la muchacha de servicio. El hecho es que, estando yo allá, no solamente me pasó a mí, a mi mamá, a mi hermano, de hecho, a mi papá, a mi tía, porque vivíamos los 6 de ahí. La mía fue que estando en el cuarto, nunca me olvidé, como a las 11:30 de la noche estaba encantada de leer cuentos, o sea, cómics, lo que la llaman cómics, cuentos. Sí. Yo me quedaba hasta tarde leyendo en mi cuarto.
y el closet de mi cuarto se abrió y se cerró, pero duro. Y yo me dice, ¿usted yo qué pasó? Cuando cogieron fue mis pies y me levantaron solo de los pies que como volando, o sea, mi cabeza quedó volada como si alguien me hubiera cogido los pies así, me cogieron de los pies y me levantaron. Y me botaron a la cama y volvió a echarse al closet y tal. Mi madre también vio a esa niña vestida de blanco levitando, ella pues se paralizó, mi hermano también la vio, votaban a las 3 de la mañana, mire sin mentirle, los Viernes Santos botaban las ollas de la cocina y nosotros bajamos y la volvimos a encontrar al mismo lugar. De ahí no fuimos nosotros, o sea, todos tuvimos experiencia, mi tía, mi papá también tuvo esa experiencia con eso, era complicado. Más que todo en el cuarto, había el cuarto de abajo donde estaba al lado de la cocina, donde era el cuarto de la muchacha, era el cuarto donde más se presentaba todo eso para los golpes y botaban las cosas. Y yo creo que queda impregnada la energía no solamente en los hospitales, en donde haya fallecido alguien o que haya dejado la energía, su energía, me imagino, el aura, como quieran llamarlo, pero sí, yo sí creo en eso que ha quedado ahí. Muy bien, desde Girardot, un abrazo para usted, señor, y para su hijo, ahí oyendo el cartel en familia, un abrazo a todos. Y ahí nos da esa segunda historia explicándonos el por qué él cree que en un hospital, así esté cerrado después de muchos años, siguen asustando. La energía que hay impregnada. Historias de hospitales. Maite, buenas noches, bienvenida al cartel paranormal de la Mega, ya nos puede compartir su historia. Muy buenas noches, Dani, ¿cómo estás? Bien, bien, muchas gracias, bienvenida, adelante. Bueno, yo le hablo desde Belén de Umbría, Risaralda. Ah, qué bueno. Pues yo ¿por cuál empiezo, maestre? Pues yo desde que tengo 13 años, a mí me descubrieron lupus. Entonces yo paso mucho tiempo pues en los hospitales. Y pues una vez... El lupus, perdón, pues y me corrigió, usted es como un cáncer en la sangre. Sí. Ok. Es una enfermedad autoinmune. Me ataca corazón, pulmón, riñón, hígado, la sangre, o sea, todo. Y debido a eso vienen muchas enfermedades más, pues artritis, todo lo que me dé es debido al lupus. ¡Ajo, madre! Bueno, entonces la primera vez a mí me dio una anemia aguda. Entonces yo estaba hospitalizada y mi tía es evangélica. Entonces ella me decía que no me dejara poner sangre. Y me tenían que poner sangre porque yo ya estaba más de allá que de acá. Entonces, o sea, era como tanto el miedo que mi tía me hablaba, me llamaba, me decía que no, que Dios esto, que Dios no deja que uno le pongan sangre, que todo Dios. Bueno, yo creo mucho en Dios, pero sinceramente uno también necesita ayuda de los médicos. Entonces, un día, entonces empecé a soñar. No era como entre sueño y realidad, porque yo veía mi pieza del hospital, veía el pasillo y se arrimaba un niño hasta la puerta, pero no entraba a la habitación. Sí. Y yo lo veía como sí, como no, porque yo estaba tan débil, no sé si era un sueño, si era realidad, la verdad no sé. Pero un día yo seguí el niño, pues entre dormida. Yo creo que eso era un sueño, porque de verdad, no, como le digo, estaba tan débil que no sé si era realidad o qué. Llegué a la parte que en el hospital hay ¿cómo dice eso? Donde uno puede rezar, orar, Sí, una capilla. Una capilla.
Y yo prendí una veladora y en la veladora se derritió, pero formó la imagen de la Virgen María. Entonces, cuando yo aprendí que de una se derritió la veladora, que salió pues la imagen, yo escuché la voz yo me llamo María Teresa, que la voz me dijo, María Teresa, despiértese. Pero una voz suave, de mujer, muy suave, una voz suavecita. Yo desperté, pero yo desperté en la cama. Y mi mamá estaba llorando al lado mío. Y me dijo que por favor que me dejara pues poner sangre. Entonces yo le conté a mamá lo que había pasado y me dijo que eso era una señal, que para que yo me dejara poner la sangre, que si no yo me moría, porque los médicos ya le habían dicho a mamá, si yo no me dejaba poner la sangre, yo no pasaba más de 15 días. Y me dejé colocar la sangre y bueno, gracias a Dios, acá estoy. Esa es una. La siguiente fue algo parecido también. Estaba yo también en la cama, pues en un hospital de una recaída que me había dado de lupus. Y pues no fue del hospital, sí fue en un sueño, pero ese sí sé que fue un sueño porque yo soñé con un prado hermoso. Olía rico, a mí me olía jazmina, flores, yo veía mariposas, yo veía pájaros, era algo hermoso. Se veía el cielo azulito, azulito clarito. No sé si la gente me crea porque es cierto, hay muchos incrédulos. Y yo iba caminando, yo iba feliz y yo olía, yo sentía el olor, yo sentía el pasto en mis pies, yo escuchaba los pájaros, pero de un momento a otro todo se fue angostando y había chamisas, había pasto seco, árboles sin hojas, y había una pared larga y habían 3 cuervos. Cuando yo volteé y miré a los 3 cuervos, una voz me dijo, devuélvase. Cuando yo me devolví, o sea, cuando eso me dijo devuelvan, yo desperté. Cuando yo desperté, yo estaba conectada. Pues, mejor dicho, por todas partes que tenga hueco, yo estaba conectada. Entonces, mi mamá me cuenta que media hora antes el doctor le había dicho que a mí ya me habían desahuciado, que pues lo mejor era que me llevaran para la casa, a morir a la casa, que porque ya no había nada más que hacer conmigo. Entonces me tocó, gracias a Dios, volver a aprender a caminar, volver a aprender a moverme, porque yo ya llevaba más de 1 mes y medio en la cama. Yo perdí la memoria. Entonces, no sé qué fue eso. Y que si hay espíritus en los hospitales, pues yo creo que sí, porque mi abuelita unos días, 3 días antes de morir, las habíamos llevado al hospital y ella me decía que si por favor le podía sacar toda esa gente que había en la habitación, que era que no la dejaban descansar. Y yo le invitaba, ve gente acá, y me dijo, sí, mija, hay mucha gente, ¿y cómo voy a entrar a ese baño si se me meten al baño? Entonces, pues, yo les hice comer, yo les dije, yo les voy a hablar, les voy a decir que se salgan, mita, para que salgan y usted esté tranquila. Y me tocó rezar, me tocó orar, y como si yo les estuviera hablando que por favor, que si en verdad había alguien ahí, que se podían salir, o mejor dicho, que mi abuelita no los viera para poder que ella estuviera tranquila. Y a la final mi abuelita murió a los 3 días, murió tranquila. Hola, buenas noches. Buenas noches, si me puede hablar un poquito más fuerte, le agradezco. ¿Ya me escuchas? Ahí, adelante. Listo, Dani, mira, eso pasó en medio de pandemia. Yo se me bajaron los niveles de azúcar a 17. Prácticamente tenía falla orgánica. Y eso fue en el Hospital San Vicente de Paul de acá de Medellín.
Me ingresaron a la UCI, eso fue tipo 7 de la noche más o menos. A las 2 de la mañana que llegó la enfermera a sacarme sangre en las arterias, la cama donde yo estaba daba hacia una ventana. Y esa muchacha, pues la enfermera, llegó a sacarme sangre. Yo miré hacia la ventana y vi una muchacha con el cabello largo, suelto, pasaba con la cánula de suero y tenía un traje de paciente, pero era un traje antiguo, de esos viejos, una batola vieja. Sí. Yo le dije a la enfermera, mira, pasó una muchacha por el pasillo. La enfermera me dijo, imposible porque en esa zona no se puede pasar, está restringido y hasta ahora no hay nadie. Yo me quedé con la duda. Al otro día, el cambio de turno de enfermero, yo le dije al enfermero que recibió turno, le comenté y él me dijo, esa muchacha siempre viene a llevarse los pacientes. Pero me lo dijo así como en un tono burlesco. Ese mismo día en la tarde, no sé qué fue lo que me dio, yo perdí el conocimiento. Desperté como a las 5 de la tarde y el paciente que está al frente de mi cama había fallecido. Yo, pues, de verdad que fui muy incrédula. No le quise creer mucho a la enfermera. A los 5 días me pasaron para piso, para habitación. A las 7 de la noche yo ingreso a mi cuarto y le dije a la enfermera, yo tengo demasiado frío. Entonces la enfermera que estaba de turno me regaló una cobija y me dijo, esté tranquilita que yo ya vengo. No sé qué pasó, yo perdí totalmente conocimiento y yo recuerdo que desperté a las 5 de la mañana. Cuando yo regreso en sí, estaba conectada con un mundo de aparatos. La enfermera tenía la mano y estaba orando. Y yo le dije, ¿qué pasó? Y ella me dijo, mi niña, usted me estaba muriendo. Y vas a volver a la UCI. Y yo le dije, no, yo estoy bien. Ella me dijo, no, vas a volver a la UCI. La cosa fue que en el transcurso que yo perdí el conocimiento, yo sé que yo estuve como en un viaje, porque yo me vi en un vagón, en un tren, pero de esos trenes antiguos, y todo estaba completamente blanco. En esas yo me sostenía sobre la puerta, pero no me dejaban ingresar al tren, al vagón. Y por allá en una voz como muy a lo fondo me decía, ella está muy joven. Y en esa fue cuando yo desperté. Al 7º día que estuve pues hospitalizada, logré tomar una foto hacia un custodio. No sé si mucha gente sabe que es un custodio. Sí, como un guardián. Sí, estaba en un árbol, y alcancé a tomarle como la foto al rostro de ese custodio. Lo que esa es la historia que tengo por ahí. Bueno, Lili, muchísimas gracias por compartirla usted la noche de hoy. Bueno, vamos a hablar, empecemos a hablar de uno que es bonito, digamos, una historia de fantasma que da a veces miedo, pero que normalmente uno lo vería como un espectro positivo. En México, por ejemplo, la llaman la planchada, es una enfermera que ayuda a los enfermos a curarse, en especial en varios hospitales de allá, del Instituto de Seguro Social de México.
hay un hospital famoso llamado el Hospital Juárez, y la gente dice lo que les contaba. Dicen que, por ejemplo, usted está enfermo, usted está acostado, imagínese, usted está acostado en una cama llena de dolores, tiene una enfermedad muy grave, está en medio de la noche, cuando se escuchan, no sé si ustedes han tenido esa experiencia de estar en hospitales de gente muy, muy mal, y entonces usted escucha los lamentos, ¿no? Los llantos de los que están ahí, y también gente rezando. Entonces dicen que de repente en medio de la noche entra una mujer con hábito de monja, un hábito largo, 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 que le escuchan sonar los pasos, que entra a las habitaciones y que además de eso se acerca y empieza a revisar los instrumentos, empieza a revisar lentamente la bolsa de suero, empieza a mirar si a usted le han dado las medicinas, tiene puesto un sombrero, pero es un sombrero raro, dicen los mexicanos, porque no es un sombrero, los que la han visto, que hay cantidad de testimonios en YouTube y en todas partes, que no es como un sombrero de monja el que uno ve ahora, que es el que le cubre la cabeza, sino que es como un sombrero como de la monja voladora, le decían antes, que tiene ahí como una especie de alas, y entonces que se les acerca, los revisa, incluso que les quita el dolor, que hay gente que dice que tenía un dolor inmenso en el estómago o en una pierna donde estuviera enfermo, y la monja viene, se les acerca, después ellos se les quita el dolor y la monja se levanta y se va. Y le dicen efectivamente a la enfermera que viene a los pocos minutos: oiga, vino a visitarme una mujer, vino a visitarme una monja, me curó, y qué monja tan buena, qué monjita, qué mano tan buena, me puso hasta inyecciones, todo. Y enseguida todos dicen: es que aquí no hay ninguna monja, aquí no trabaja ninguna monja, aquí no ha existido nunca una monja. Y a esa aparición le llaman la planchada. La historia que dicen los mexicanos es que era una mujer que se llamaba Eulalia, que Eulalia era monja y era joven, y que había tenido de amante, algunos dicen, a un médico. Entonces ella se iba con un médico, y como muchos médicos aquí, hablando de San Valentín, que es el día de hoy, se iban, digamos, abrieron esta pieza, está libre, iban allá a fornicar. Entonces la monja se enloquecía y entonces pecaba y, mejor dicho, aprovechaba, uy, debajo del baño, uy, debajo de la camilla del enfermo, uy, contra la pared, y fornicaba todo el tiempo con el cura. También dicen algunos que es con un cura, otros dicen que es con un médico, y que al final la descubren, y que ella también se da cuenta que ese médico tenía esposa, y al final tiene un problema y ella se suicida. Entonces muchos dicen que ella se siente culpable, que quedó su espíritu allí, y le llaman la planchada. Incluso fotos, hay imágenes de ella, de esa monja fantasma que hay en México. Pero en Colombia también es muy famosa la monja fantasma de Barranquilla, que es donde se dice que aparece esta otra monja fantasma, que aparece incluso cerca a un punto específico que es la sala de maternidad, y hay gente que incluso vigilantes dicen que le han tomado fotos. Pues mire qué testimonios que han salido por medios hace 10 años en los noticieros, incluso médicos que dicen, médicos que estaban descansando porque a veces los turnos son muy largos, y ellos dicen: vino una monjita y me dijo, ¿quiere una aromática, doctor? ¿Quiere un vasito con agua? Y los médicos dicen: sí, hermanita, y tomaban agua, y después decían: oiga, esa monja vino a visitarnos, porque a veces los curas y las monjas van a visitar a los enfermos como parte de lo que ellos hacen. Y la gente decía: no, aquí, doctor,
no vino ninguna monja. O sea, en Barranquilla el fantasma de la monja del Hospital General no solo atiende a los enfermos, sino que habla con los médicos. Entonces a mí me parece sorprendente ese tipo de historias. Resulta, señores, que existen en las diferentes tradiciones, en diferentes religiones, unos seres que llaman los hipnopompos, que son seres que llevan a las almas de los muertos al mundo, a la otra realidad, al mundo de los difuntos, sea cielo, infierno, Valhalla. Un ejemplo de hipnopompo, antes de contarles estas historias de hospital de aquí en Bogotá, que también me gustaría que llamaran médicos, son los dioses de la antigüedad. Había un dios que se llama Anubis, por ejemplo, en el mundo de los egipcios, y Anubis es uno que tiene cara de perro, cara de chacal, y entonces cogía las almas de los muertos, de los espíritus de los moribundos, y se las llevaba hasta otro dios que se llamaba Osiris, que las pesaba en una balanza contra una pluma, le sacaba el corazón y lo colocaba frente a una pluma. Este señor Anubis, que ahora hay un montón de comida de perro con ese nombre y no sé qué más, porque era cara de perro, un ser humano, un humanoide con cara de perro, es un hipnopompo. También se hablaba de las parcas, porque son seres que ayudan a llevar las almas. Los musulmanes, las personas que creen en el Islam, están seguras que existe un ángel. Hay un ángel de los muertos, el ángel de la muerte, el ángel Azrael, que va y se lleva a los espíritus. Entonces muchos dicen que cuando uno está a punto de morir, y lo han investigado muchos médicos, que cuando uno está a punto de morir aparecen estas criaturas, estas entidades que nos ayudan a trascender o a ir a otro plano y demás. Y en los hospitales, como muere tanta gente, han empezado a haber historias sobre esto. Ya no son enfermeras fantasmas buena gente, ya no son que vienen y les cambian el pañal, ya no son que les colocan líquidos y los curan, ya no es José Gregorio Hernández caminando por los pasillos, sino ahora son apariciones extrañas que generalmente solo las ven los pacientes y se las cuentan a los médicos en las unidades de cuidado intensivo. Yo tengo dos historias muy interesantes. Una de ellas fue de un señor muy conocido de apellido Pineda, que además es camarógrafo de un canal muy importante, RCN, trabajó en RCN Televisión durante mucho tiempo, y él dice que un día, cuando estaba en una grabación, él saltó de un helicóptero porque estaban grabando unos secuestrados, y cuando cayó sintió un dolor muy fuerte en el abdomen. Entonces él dijo, me duele mucho, y el médico que iba con ellos lo inyectó, le puso un sedante y siguieron grabando. A los 5 o 6 días el tipo se empezó a hinchar, quedó hinchado, ya no se le veían ni los ojos, estaba muy preocupado, fue al Hospital San Ignacio y los médicos dijeron, no, nos toca operarlos a usted tenía apendicitis, se le reventó, está lleno de materia fecal, de excremento por dentro, usted está podrido, usted mejor dicho está podrido, no tenemos sino que abrirlo y lavarlo, y efectivamente lo abrieron, lo lavaron, le sacaron todo ese montón de excremento que tenía dentro, lo cosieron, y él lo tuvieron, imagínense, con las vísceras por fuera, y dijeron, no, usted ya se va a morir. Y él dice y asegura que ahí en ese hospital, en el San Ignacio de Bogotá, de los jesuitas, en la séptima, con 42, ahí en ese hospital, él mientras estaba, llegaba un niño vestido con overol a la UCI y caminaba despacito, y traía consigo un muñeco, dice él, un muñeco de peluche de Tasmania, un demonio de Tasmania, y el muñequito se lo tiraba encima, y él decía, oiga, me enloquecí, y él decía que él
llegaba a tocar el muñeco y que a veces el niño llegaba y sonreía y le tiraba el muñeco para que jugara y él lo pateaba el muñeco y jugaba con el niño y que a veces lo escuchaba reírse y que cuando el niño se iba era porque iban a llegar las enfermeras. Yo recogí esa historia, la tengo por ahí en un podcast de mi canal de YouTube y él dice que sí, que se encontró con ese niño y que ese niño venía a jugar y que en algún momento le dijo a los médicos, oiga, llámeme un psiquiatra, tráigame al psiquiatra, al psicólogo, porque yo estoy viendo un niño aquí que viene a jugar y eso no es normal. Y que el psiquiatra le dijo, usted está perfecto, usted no tiene ningún problema en su cerebro, su problema está en las vísceras, en las tripas, que las tiene infectadas, usted seguramente se va a morir, pero de pronto es que no le está llegando sangre o algo así, y él dice que vio a ese niño y que esto es muy loco. El último día que él estaba ahí enfermo, el niño llegó con el muñequito de Tasmania de la mano y vino con un hombre muy alto, vestido con un traje negro, y que los dos se quedaron mirándolo y levantaron la mano y le dijeron adiós. Y en ese momento ellos se fueron y llegó el médico y le dijo, usted se salvó, lo vamos a mandar a observación, ya lo vamos a sacar de la UCI después de meses. Esa historia es increíble. Y en otro hospital de Bogotá ya no ven ese niño con un muñequito de Tasmania, sino que ven un niño con un saco rojo. Y me decían los médicos, siempre que me aparece un niño con un saco rojo a un paciente, el paciente se va a morir. Los pacientes dicen, doctor, aquí a la UCI me llegó un niño con un saco de capota roja y también llevan un muñequito. Es muy extraño que esas historias se repitan en personas que nunca la habían escuchado y se la cuenten a los médicos. Y es muy extraño que muchas veces siempre los que cuentan o se mueren o están muy críticos. Que existen muchas personas que dicen que no ven niños, sino que ven sombras, ¿no? Y que esas sombras están ahí, se hacen en los pies a veces de las personas o en la cabeza. Y si la sombra está en la cabeza es que la gente se va a morir. Y si la sombra está en los pies, dicen médicos, me han contado médicos, también tengo podcast de esos y aquí también han llamado médicos que dicen que si ven la sombra en la cabeza del paciente, el paciente se muere. O sea, que llegan a atender por la noche o que llegan a atender y ven una sombra como con forma humana en la cabeza, como si estuviera sentado en la cabeza, el paciente se muere. Pero si está en los pies, el paciente se salva. Eso es lo que dicen muchos. Y bueno, hay una historia muy, muy extraña de Barranca Bermeja. Un saludo a la gente de Barranca Bermeja. Allá hace un calor tremendo. Y bueno, había un hospital que se llamaba el Hospital San Rafael. Yo lo conocí por fuera. Después fue una universidad, la Universidad de La Paz. Y después hubo también allí, hoy estaba en ruinas y se metía gente y bueno. Y ese Hospital San Rafael se dice que había algo que aterraba muchísimo a la ciudad, que aterraba muchísimo a todo el mundo. Ese hospital fue manejado por unas monjitas que eran las monjitas carmelitas que vivían ahí mismo. Y era un hospital que durante mucho tiempo era el único para la gente más humilde. La historia dice que durante muchos días, cuando la gente se acercaba a ese hospital, veía algo muy raro, como que por dentro gritaban, hacían alaridos, como si hubiera una persona que tiene problemas cognitivos, una persona que ha tenido problemas mentales, que empieza a gritar, o cuando una persona está poseída, y esos ruidos venían del hospital. Muchos sentían mucho miedo y algunas 2 o 3 personas dijeron, y está registrado en los periódicos, en La Vanguardia Liberal y en otros más, pueden buscar en internet esta historia, escuchaban que no solo que gritaban, sino que veían algo
que se asomaba por las ventanas o que incluso salía a la calle y volvía y se metía corriendo al hospital como a las 2, 3 de la mañana y era como una persona, pero estaba como desnuda y tenía mucho pelo, un montón de pelo, haga de cuenta como si tuviera puesto como un traje de oveja, como si tuviera pelo, lana de llama, de oveja sucio y que olía muy mal, que siempre que vean eso y cuando se escuchaban esos gritos decían que olía muy mal. Con el tiempo dicen que algunas personas investigaron y es que las monjas de ese hospital San Rafael habían recibido una mujer muy, muy humilde del campo que tuvo un bebé y el bebé venía deforme y venía con lana en todo el cuerpo, era un bebé con deformidades y la mamá dijo, no, yo no quiero eso, es como un animal, no debería haberlo hecho, pues la historia dice así, es un animal humano y entonces la señora se fue y las monjas dijeron, criémoslo. Y supuestamente criaron dentro de ese hospital un niño que era deforme y que le salía lanas y que se metía en el techo y que tenía problemas mentales y le llaman el niño de las monjas de Barrancabermeja. Mucha gente allá todavía, yo he hablado con varios, dicen, yo lo vi, era un tipo como 1,50 m, gritaba, tenía la cara, la mandíbula para un lado, los dientes pichos, olía inmundo, olía excremento todo y le salía lana y pelo de todos lados y vivía en el hospital y a veces salía y allá lo tenían las monjas y le daban comida, lo tenían como si fuera un animalito, pues lo cuidaban muy bien. Dicen que después de que cerró el hospital, siguió viviendo ahí, escondido, y esa es la historia del niño de las monjas, que es un espanto popular de hospitales aquí en Colombia. Entonces hay unas historias que a mí, hay una historia que me contaron de allá que me suena más aterradora que paranormal, pero es muy rara. Entonces me dice alguien que una vez trabajaba allá, enfermera, ya se jubiló la señora, y que toda su vida trabajó ayudando a los niños y que le gustaba mucho porque pues salvaba niños y era también muy doloroso ver los niños enfermos, pero ella dice que un día en uno de esos, no era el hospital general sino como una especie de casitas, dice ella que había al frente, como una especie de oficinitas donde estaban los consultorios, y que ella escuchó un día un llanto de un niño. Dijo, eso está muy raro, será a veces los niños se pueden seguir corriendo, o hay alguna señora ahí que se llevó el niño y que sonaba terrible, que era un chillido y que decía, no, esto está mal, está muy mal, y que se fue con el vigilante. En este caso hay 2 testigos, el vigilante ya murió, entonces dice ella que fueron hasta allá y que cuando fueron a donde había el llanto, pues no había nadie, pero miraron al piso y en el piso, y esto es lo que es muy fuerte, dice ella, que había un pedazo grande de como carne humana. Ella decía, yo soy enfermera y era como ver órganos humanos, como si hubieran abierto a alguien y le hubieran sacado las vísceras, las tripas, los riñones, y las hubieran botado en el piso. Y ella dijo que se aterró muchísimo, que ella denunció eso y que después le dijeron que se callada, no le diga a nadie. Y nunca se supo qué pasó ahí. O sea, historias como esas también dan mucho miedo en los hospitales y se las quería contar. ¿Otra historia, Esteban? ¿Tiene otra? Sí, señor, vea, hay una que desde hace muy poco, es de España, no es de acá, lo estaba mirando. En la ciudad de Málaga, en España, hay un hospital muy grande que se llama el Hospital Regional Universitario Carlos Haya. Es un edificio muy grande, es muy reconocido, incluso ahí también estudian, aprenden los médicos. Y allá dicen durante mucho tiempo que algo extraño sucede.
desde 1956 hay registros de esto, de gente que no se conoce, que está en el hospital. Dicen que ellos están ahí y de repente ven como una especie de sombra negra, otra vez de sombra negra, que se mueve por las paredes y que es muy, muy larga, y esta tiene forma de mujer. Y dice que se mueve por las paredes y que es oscura, y que a veces incluso cuando llega a algún punto ven que se transforma como una mujer vestida de negro que camina. Eso es lo que dicen ellos que ven. Y que justo aparece en el camino que va hacia la morgue, que aparece hacia allí. Muchos dicen que es la mujer fantasma o la mujer de negro, pero algunos dicen que incluso han podido encontrarse con ellos. Hubo un señor allá, un médico que dice que cuando estaba haciendo la ronda, se encontró con ella y que ella no emitía ningún sonido, que estaba quieta y que pudo ver el rostro y que era una mujer muy, muy joven. Él dice, y esto es muy raro y muy aterrador, este doctor dice que vio que tenía la cara muy parecida, escuchen muy bien, a la Virgen María. Era como ver la Virgen María vestida de negro, quieta, que no se movía y que se quedó mirándolo fijamente. Y él dice, es igualita a la Virgen de la iglesia, ¿verdad? Y que después de que se quedó mirándolo, se fue caminando y se fue. Y desapareció, que él quedó muy asustado. Eso sucede supuestamente en el hospital Carlos Haya, en Málaga, España, y sigue sucediendo. Pueden buscar ustedes en internet historias del hospital Carlos Haya de España. Sí, les tengo la última historia y tiene que ver con algo que supuestamente se repite muchísimo. Y es algo que sucede en muchos hospitales, que son las famosas camillas fantasmas, que la gente dice que ve como las camillas, algunas tienen ruedas, o las sillas de ruedas se mueven porque se deslizan solas. Incluso hay videos, ustedes busquen videos por allí, y en esos videos aparece que la camilla fantasma, que se mueve un fantasma. Bueno, hay un montón de historias sobre eso, pero en algunos hospitales incluso ven al camillero fantasma. Entonces la historia esta es muy común, también espero que llamen después y la cuenten, es genérica, ya les digo en qué clínica me contaron que sucedió una vez, y es que las personas le dicen, señor, espérese aquí un momentico, usted está en urgencias, ya lo vamos a ingresar, quédese aquí acostado en la camilla, y que las personas están ahí acostadas y de repente entra un señor, siempre es un hombre, que tiene el tapabocas puesto, y dicen ellos que tiene sombrero también, sombrero no, que tiene como una pañoleta amarrada en la cabeza, es lo que dicen, esas que tienen muchos enfermeros, todo vestido con traje quirúrgico, muchas veces blanco, brillante, y le dice tranquilo, los trata muy bien a las pacientes, a los enfermos, le dice tranquilo, usted va a estar muy bien, coge la camilla y los entra al hospital y los deja luego allí en un corredor y le dice tranquilo, usted va a estar bien, y les toma la mano y se va. Y entonces los pacientes dicen, uy doctor, cuando llegan los médicos o las enfermeras, dicen, doctor, qué buen camillero, qué buena calidad humana, mire que me dio un buen mensaje, me siento mucho mejor. Y ellos dicen, es que no, aquí no hay camillero hasta ahora. Aquí solo hay una enfermera que es la que la tenía que llevar. Aquí no hay camilleros. ¿Y por qué lo dejaron acá? ¿Usted por qué se metió? Dice, no, el camillero me trajo. Esa historia del camillero fantasma también se repite mucho, y algunos dicen que sucede aquí en la clínica Bogotá de Bogotá.